Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Habiéndose suscitado un conflicto negativo de competencia entre la justicia nacional en lo criminal y correccional federal y en lo penal, contravencional y de faltas de cava, respecto de hechos calificados en el Código Penal por la conducta de acceso ilegítimo al usuario de una red social de la denunciante. Así las cosas, en que las personas desconocidas habían accedido a su cuenta de Instagram, simulando su identidad, comunicándose con sus contactos con la falsa promesa de la venta de dólares. Bueno, este conflicto llega entonces a la Corte, que no advierte ninguna circunstancia que suscite la jurisdicción federal y que los delitos en cuestión consideró no habían sido transferidos para su conocimiento a la justicia de Cava. En tal sentido, con el voto conjunto de los doctores Rosati y Lorenzetti y propio del doctor Rosenkrantz, declaró competente a la justicia nacional con competencia ordinaria en lo criminal y correccional. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy sobre la determinación de la capacidad, un tema muy interesante. Ya volvemos. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación especial del doctor Diego Norberto Quirno, que es ex juez nacional en lo civil, profesor de posgrado en temas de capacidad, profesor consulto en Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, con quien estaremos tratando diversos temas de su especialidad en materia civil, que ha sido magistrado y hoy es especialista académico. Bienvenido, doctor, a este espacio, realmente un gran honor. Bueno, es su primera visita. Es mi primera visita, creo que no sea la última. No, vamos a ir tratando. Hay muchos temas para tratar en materia civil y que hace a la vida de todos, de todas las personas. Hoy vamos a tratar un tema que a todos nos toca en forma cercana o no tan cercana, pero es muy difícil que nunca nos, de alguna manera, estemos cerca de esta situación, que es la determinación de capacidad de las personas. Y como nuestra audiencia es variada, una breve introducción. Cuando hablamos de capacidad de las personas, ¿de qué capacidades estamos hablando en concreto? El Código Civil distingue dos tipos de capacidad. En realidad, capacidad es un concepto único que admite dos vertientes. La capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de derechos, adquirirlos. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas, son capaces de derecho. Es decir, la persona por nacer puede adquirir derechos, puede percibir una pensión, una herencia, supeditada a que nazca con vida, pero es capaz. La capacidad de ejercicio, en cambio, es la aptitud que tiene la persona de ejercer por sí mismo los derechos. Y el Código Civil consagra como principio general, todos somos capaces de ejercicio, porque esto es un principio validante de la ley. Sin embargo, hay ciertas personas que si ejercitaran esa capacidad, podrían perjudicar a su propia persona o a su patrimonio. ¿Por qué? O porque no tienen madurez suficiente, como el caso de las personas menores de edad, que después van desarrollando su aptitud a medida que van madurando, o las personas que tienen alteraciones mentales. Esas personas con alteraciones mentales muchas veces necesitan protección, porque si los dejáramos desenvolverse en un plano de igualdad en las relaciones civiles, podrían causar un severo perjuicio a su persona, a su patrimonio, a su familia. Es necesario protegerlas de sí mismos. No es un castigo, es una medida de protección. Eso es muy importante remarcarlo. Se está protegiendo a los, se denomina causantes en el... Causantes, causantes en el proceso. Doctor,
¿Hay diferencia en su tratamiento respecto a lo que era el Código Civil, a luego la reforma, el unificado civil y comercial de la Nación? Como en todo, el derecho va acompañando la evolución de la sociedad y hoy por hoy esta rápida evolución tecnológica que nos va generando nuevos problemas que debemos resolver. A veces la ley llega un poco tarde. Durante los primeros 100 años del Código Civil, de 1869 a 1968, había dos categorías terminantes. O una persona era demente, se lo denominaba así, a toda persona con una alteración mental, o era capaz. Pero claro, pasan 100 años, la vida se va prolongando y hay muchas personas que tienen alteraciones mentales o algunas personas que por razones vegetativas van creciendo, se van poniendo viejitas y de golpe van sintiendo cierta debilidad volitiva y a veces empiezan a aparecer estas enfermedades de la arteriosclerosis, el Alzheimer. Y a veces son personas que pueden expresar su voluntad, pero que si las dejamos solas están expuestas, como decía hoy, a otorgar actos perjudiciales a su persona, a su patrimonio. Perdón, doctor, como para traducir un poquito, que la capacidad cognitiva se encontrara disminuida de tal forma que, digamos, la toma de decisiones estaría allí afectándola a tal punto. Esto hay que probar que se pudiera. ¿Qué es lo que hay que probar? Claro, porque la capacidad implica que uno tiene discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es separar la paja del trigo, etimológicamente, es comprender el acto. Y hay veces que uno tiene una comprensión a medias. Claro. No puede valorar en toda su magnitud un acto que quiere realizar. Estas personas son las que necesitan protección. Pero el Código Civil dice, se puede restringir la capacidad de ejercicio de estas personas cuando del ejercicio de esos derechos, o mejor dicho, cuando esa alteración mental le impida o la exponga a riesgo de otorgar un acto perjudicial. Es decir, es lo que se llama un componente mixto. Debe haber una alteración mental y que esa alteración mental se proyecte en el manejo de la persona o del patrimonio. Y entonces ahí viene la protección. Claro. Entonces es una cuestión, no sé si es correcto el término, fisiológica, no sé cómo denominarlo. O sea, ¿habría que probar eso en el proceso u otro? ¿O puede tener algún antecedente también que se pudiera hacer? La pregunta esta es interesantísima, porque nosotros tenemos que ver que hay una enfermedad mental y que esa enfermedad la coloca en riesgo de otorgar actos perjudiciales. Exacto. Y para eso, durante el curso del proceso, se designa a un equipo interdisciplinario. Fundamental. Antiguamente esto quedaba en manos de los médicos psiquiatras o legistas. Desde la Ley de Salud Mental del año 2010, ahora se designa un equipo interdisciplinario, donde necesariamente interviene un psiquiatra, porque es quien califica la enfermedad mental. Pero también interviene un psicólogo, eventualmente un asistente social, porque esto permite una apreciación más amplia de en qué ámbito se desenvuelve la persona. Porque muchas veces los ámbitos son amigables y muchas veces los ámbitos no. Entonces el equipo interdisciplinario puede ver mejor, comprender mejor cómo la enfermedad mental se proyecta en el manejo de la persona del patrimonio. Si es necesario protegerla o no. Porque hay muchas personas que tienen alteraciones mentales y a quienes no es necesario pedir la intervención de la justicia. ¿Cuántos hemos tenido tíos, madres, padres que ya están viejitos, que tienen una enfermedad mental, y decimos, ¿por qué vamos a pedir la intervención de la justicia? Su patrimonio lo manejamos más o menos entre todos, los hijos, entre todos los parientes, está cuidado, está protegido. La intervención de la justicia se da cuando es necesario protegerla, cuando existe este riesgo, que del ejercicio de esa plena capacidad se lo exponga a otorgar actos perjudiciales. Es como una prevención de riesgo. Es como una prevención de riesgo, así es. Exactamente. Bueno, a ver, en el día a día, ¿cómo lo podemos traducir en el proceso? Una familia encuentra en situación de riesgo patrimonial en primer lugar, ¿quiénes serían aquellos que pueden iniciar el proceso, además del causante, imagino? Los que pueden iniciar son los que componen el entorno. El Código Civil dice el cónyuge, el conviviente, que no estén separados, los parientes hasta el 4º grado, hijos, padres, hermanos, tíos, hasta primos hermanos, y eventualmente el defensor de menores incapaces, que es como un funcionario subsidiario, cuando la familia no actúa o actúa en contra de los intereses de esta persona que tiene una enfermedad mental, puede intervenir el defensor de menores incapaces. Claro, porque, perdón, doctor, a alguien hasta le puede convenir digamos, poder manejar la decisión de otros, ¿no? Sí, le digo una cosa. ¿Qué tema que me ha traído este momento a la mente? Yo digo una cosa que no dicen los libros. Detrás de estas denuncias, que son denuncias para proteger, porque el Código Civil las personas para proteger a una persona, hay muchas veces intereses egoístas y altruistas. Y esto es propio de la condición humana. Sí, claro.
Es decir, uno tiene un padre con cierto patrimonio y dice, ojo que papá con esta alteración mental es capaz de regalar los bienes y quedarse sin patrimonio. Hay que protegerlo. Está pensando en proteger al padre, pero a lo mejor indirectamente está pensando que esa dilapidación del patrimonio por parte del padre lo excluye de la herencia el día de mañana, o que él va a tener que salir a cubrir las necesidades de su padre porque dilapidó previamente el patrimonio. Claro. Entonces confluye intereses egoístas y altruistas. El interés que debe prevalecer es el altruista, es decir, apuntamos a proteger a la persona. Pero yo digo, no olvidemos que muchas veces detrás hay un velado interés propio. Y a veces hay conflictos familiares, un hermano que desconfía del otro porque es el que le maneja las cosas al padre, le maneja cosas a la madre. Claro, por eso decía, hasta en el entorno familiar se puede vislumbrar que a alguien del entorno, digamos, le favorece esta situación de poder manejar la toma de decisión del que sería luego el causante del proceso. Entonces, doctor, bueno, se presentan... veamos acá sería el familiar interesado en proteger a su familiar. Bien. Le tiene que dar cierta seriedad a su denuncia ante el juez, denuncia o demanda, como queramos llamarle, porque denuncia tiene más una connotación penal, pero normalmente se utilizó este vocablo. Sí. Para hacer esta denuncia, trae 2 certificados médicos que le den seriedad al pedido y acredita ser pariente. Y con eso el juez, ¿qué hace? Designa este equipo interdisciplinario, integrado por un psiquiatra, psicólogo, otro psiquiatra más o un asistente social, y designa a un letrado de apoyo, un abogado de apoyo provisional, que va a cuidar de la persona y de su patrimonio durante el transcurso del proceso. Del patrimonio si tuviere proceso, si tuviere patrimonio, porque a lo mejor no lo tiene, e igual hay que promover el proceso de terminación de capacidad, porque es necesario proteger a la persona de sí misma. Claro. Por ejemplo, ver si es necesario internarlo, si hay que supervisar su tratamiento. Hoy día, antes se ponía mucho énfasis en lo patrimonial, ahora se pone énfasis en la protección integral de la persona. Entonces se le designa un letrado de apoyo, porque el letrado de apoyo, al ser abogado independiente, garantiza la objetividad en el enfoque del planteo. Los familiares todavía están muy involucrados. Claro. Cuando el equipo pericial dice, esta persona hay que protegerla porque tiene una alteración mental que la coloca en este riesgo del que hemos hablado antes, ahí sí el juez dice, bueno, ahora voy a nombrar un apoyo definitivo. Se llama apoyo. Es una palabra rara, ¿no? Sí, es raro. Sí, se llama apoyo. Vamos a nombrar un apoyo y ahora sí vamos a nombrar un familiar, porque ha quedado demostrado la buena fe con que se ha iniciado este proceso. Claro. Vamos a designar un apoyo definitivo. Durante el transcurso era provisional, un abogado. Ahora es un familiar que es definitivo. Pero acá hay que marcar 2 cosas. El apoyo puede cumplir 2 funciones, de asistencia o de representación. La de asistencia es complementar la voluntad de la persona protegida. La de representación es sustituir. Por ejemplo, hay una persona que tiene la voluntad medio debilitada, pero todavía puede expresar su voluntad. Entonces el juez va a decir, mira, para los actos de venta de tu departamento, de alquiler de tu departamento, vas a necesitar un apoyo, que va a ser este familiar a quien hemos designado, que va a complementar tu voluntad. Entonces el contrato lo va a firmar la persona protegida, pero al pie va a decir, presente en este acto su primo, que es apoyo, presta conformidad, complementa la voluntad. Claro. En cambio, cuando ya la alteración mental es de mayor magnitud y no puede expresar su voluntad, o puede expresar la voluntad pero con severo perjuicio, el juez le dice al apoyo, le voy a dar función de representante. Claro, no es complementar la voluntad, es sustituir. Claro. Ponete el personare, la máscara. Persona viene de máscara. Ponete la máscara de la persona protegida y actúa en su nombre. Entonces ya ahí el contrato no va a figurar la persona que tiene la restricción a alteración mental. Va a figurar el apoyo. Presente en este acto el primo, que es apoyo de tal, firma tal contrato. Perfecto. Doctor, le hago una pregunta. Se habla mucho de la ley de salud mental y usted ha mencionado el tema de la internación. ¿Hay que atravesar este proceso o son cosas independientes? ¿Cómo? Son 2 cosas independientes que muchas veces van paralelas. Una cosa es restringir la capacidad para los actos jurídicos, no solo patrimoniales, porque a lo mejor nos detuvimos mucho en el tema patrimonial y a lo mejor el juez podría decir, usted no está en condiciones de reconocer un hijo porque no tiene aptitud de comprensión, no está en condiciones de celebrar matrimonio porque no comprende todo lo que implica un matrimonio. Bueno, esta es la protección en cuanto a los actos jurídicos. Otra cosa es la restricción a la libertad.
La restricción a la libertad es una cosa muy, muy delicada que procede en casos extremos. La ley de salud mental implicó un avance, aunque es una ley que ha generado muchas críticas y con razón, porque fue una ley muy desordenada, muy precipitada y quizás muy ideológica. Pero si vamos a rescatar los aspectos positivos, es que hizo prevalecer este principio constitucional de la garantía de la libertad. Solo hay que internar a una persona en casos extremos, cuando está realmente expuesto a dañarse a sí mismo o a dañar a terceros. En general se trata de que las internaciones sean voluntarias. Para una internación involuntaria debe intervenir un equipo interdisciplinario que así lo disponga. Inmediatamente se dota a la persona internada de todas las garantías para evitar que esa internación se prolongue un minuto más de lo necesario. Vamos a repetir eso. Esté en situación de dañarse a sí mismo u otros. O sea que viene después la internación. Es grave que venga después la internación de haberse sucedido hechos de gravedad. No tiene que tener, a lo que me refiero, debería dotarse a familiares o quien fuere, digamos, de la posibilidad de internar a alguien que justamente que existe la posibilidad, que no ha sucedido todavía. Porque esto alguien que nos está viendo puede estar atravesando. ¿Me explico, doctor? Sí. O sea, frente al potencial peligro, aún no ha sucedido ni un daño a su persona ni a otros, pero el cónyuge observa que existe un potencial peligro hacia su persona o hacia sus hijos o hacia él mismo. En general, la tendencia actual es a no disponer internación en esos casos. Tiene que ser un riesgo inminente, Estas personas que están alteradas, están enajenadas. ¿Qué es estar enajenado? Estar fuera de sí. Cuando nosotros vendemos algo, lo hacemos ajeno, lo sacamos de nuestro patrimonio. Estar enajenados, yo salgo de mi personalidad. Claro. Es decir, estoy fuera de mí, no tengo dominio de mí mismo. Entonces, cuando no tengo dominio de mí mismo, puedo hacer cualquier cosa. Y ahí es cuando viene la protección. Entonces, hay un equipo interdisciplinario con un psiquiatra que dice, no, esta persona tiene un brote psicótico, tiene esto, inmediatamente hay que internarlo porque puede hacer cualquier daño a sí mismo o a terceros. Bien, ese es el plan A. El plan B, digamos, ¿existe alguna posibilidad de iniciar este tipo de procedimientos para determinar la capacidad o la incapacidad que tiene la persona para dirigir sus actos, por ejemplo, en lo que hace a cuestiones de adicción? Sí, también. El Código Civil dice que se puede restringir la capacidad para celebrar actos jurídicos de una persona que tenga o alteraciones mentales o adicciones. Pero adicciones de tal entidad que le impida tomar decisiones sobre su persona y su patrimonio, ¿no? Y eso es lo Son muy pocos los casos de restricciones a la capacidad por adicciones. Yo le diría que hace 50 años que trabajo con esto, que el 95% de los casos, no tengo estadísticas, así que es un concepto empírico, no científico, son por alteraciones mentales. Por alteraciones mentales, claro. O sea, puede ser también que no se inicien estos procesos. No sé, por hay muchísimos internados en establecimientos de salud mental, en establecimientos psiquiátricos, que hoy día en realidad la ley de internación no quiere que haya hospitales monovalentes, pero bueno, que están internados y sin embargo no tienen proceso de restricción a la capacidad. Claro. El proceso de restricción a la capacidad es cuando del ejercicio de su capacidad y existiendo esta alteración mental, existe este riesgo. Siempre tiene que haber un riesgo para la persona o el patrimonio. Claro, o sea, bajemos esto a la realidad. Usted tiene la consulta de una persona que le dice, bueno, yo tengo un familiar que está tomado por la adicción, por las drogas, y nosotros, o sea, no ha pasado nada grave, pero vemos que puede suceder. Se puede tirar por la ventana o lo que fuere. Cuando toma droga y nosotros no estamos. ¿Usted qué consejo legal le puede dar? No, se puede iniciar. Si es necesario protegerlo en cuanto a los actos jurídicos, iniciamos un proceso de terminación de capacidad. Si es necesario internarlo, desde la Ley de Salud Mental del año 2010, ya el juez no tiene facultad de internar por sí mismo. Antes sí la tenía. Ahora lo que dicen es, el juez puede disponer que a esta persona lo evalúe un equipo interdisciplinario. Pero el que va a disponer la internación es el equipo interdisciplinario, no el juez. El juez dice al equipo, vos estudialo, y el equipo es el que dispone. Una vez que lo dispone, empieza el control judicial. Es decir, el juez hace el control de legalidad, de que la internación no se prolongue más de lo necesario.
Pero qué interesante, doctor, esto que no lo he escuchado nunca, esto que está diciendo, podría ser como una vía alternativa. No es que están cerrados todos los caminos, digamos. No. Pero lo que se trata es de que no esté, yo a veces suelo decir en alguna nota escrita, que la internación no se prolongue ni un día más de lo necesario. No, por supuesto, porque no deja de ser una restricción a la libertad de la persona. Claro, había un autor que decía una cosa muy interesante, el doctor Carranza Casares, hay que darle tanta libertad como sea posible, pero tanta protección como sea necesaria. Es decir, hay que buscar el punto de equilibrio. Sí. Tengo que proteger tu libertad al máximo hasta que sea necesario protegerte. Sí. Pero protegerte porque el riesgo es inminente, no una mera hipótesis, una eventualidad. No, porque no podemos jugar con la libertad de las personas. No, obviamente. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con la reforma de la Constitución en 1994 respecto a la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, entre los cuales se encuentra el tratado de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, ¿qué aproximación tiene esto al tema? ¿Son discapaces las personas o no son discapaces las personas con esta disminución cognitiva para el discernimiento? Hubo un cambio sustancial porque hasta la reforma constitucional y hasta que se adhirió a esta convención sobre las personas con discapacidad, para los civilistas, por llamarnos de algún modo, los que nos dedicamos al derecho civil, una cosa era lo que antes se llamaba juicio insania, que ya no se llama más, así se llama proceso de determinación de capacidad, vinculado con los actos jurídicos. La discapacidad era un tema de índole administrativa, porque la Convención dice a las personas con discapacidad hay que darle todos los elementos y las herramientas necesarias para integrarlo a la sociedad, ¿no? Pero la Convención trata ambos supuestos, de las personas con alteraciones mentales y las personas con discapacidades de otra índole, discapacidades físicas, por ejemplo. Hace como un tratamiento integral. Y esto implicó, porque la Constitución, al incorporar los tratados de derechos humanos con la misma jerarquía, prevalece sobre el Código Civil. Claro, Entonces hubo que adaptar el Código Civil a esta nueva realidad constitucional. Y por eso fue que se aprobó la Convención sobre Personas con Discapacidad en el año 2008 y 2 años después, en el año 2010, salió la Ley de Salud Mental. Y la Ley de Salud Mental no solo se preocupó de la internación de las personas y de resguardar su libertad, sino que también se ocupó de decir, ojo, las personas se las presume capaces, hay que ser muy restrictivo en las restricciones a la capacidad de ejercicio. Por eso ahora ya se designa incapaces a muy pocas personas. ¿Sabe a quién se designa incapaces? A las personas que están, qué sé yo, por en estado vegetativo. Las personas que no pueden de ningún modo interaccionar con su entorno, expresar su voluntad. No pueden transmitir su voluntad. Si pueden transmitir su voluntad, la ley prefiere no los declaremos incapaces. Restrinjámosle la capacidad. Claro. Mucho poco. Se hace lo que se denomina hoy día un traje a medida. Esta persona necesita mucho, que no puede administrar ni disponer su patrimonio. Esta no, necesita poco, que le supervisen el tratamiento y que no vaya a vender su campo, que tiene mucho valor y no puede evaluar. En cada caso vemos cuál es el traje que necesita, cuál es la restricción que necesita. Bien, doctor. Hay algo que preocupa siempre la justicia, que son los tiempos. Un espanto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Un espanto. Mire, yo suelo decir a los chicos en la facultad, este proceso está estructurado para que dure 5 meses. Las últimas 4 o 5 determinaciones de capacidad, expediente de determinación de capacidad en la que yo he intervenido, han durado 4 o 5 años. Y cuando salieron, el causante, la persona a que queríamos proteger, se murió. Y digo, todo este esfuerzo que hemos desplegado de costos, de tiempo, de desgaste, para nada. No pueden durar y es así, duran. Por eso yo una vez encontré, hay una nueva, no sé si me estoy yendo ya del... Encontré en Francia una solución buenísima que salió hace pocos años y ya está teniendo un rápido arraigo. Estoy con ganas de escribir una nota sobre eso, algo escribí, que es el empoderamiento familiar. Cuando hay un fuerte consenso en la familia, se le pide al juez que verifica que existe una persona que necesita proteger, que designe mandatario a alguien de la familia. Tiene que haber un fuerte consenso familiar. Mirá, nuestro padre está así, pero todos coincidimos en que es el hermano mayor el que puede manejar sus cosas. Entonces el juez lo empodera, le da un mandato, pero eso ya es rápido y esa persona actúa ya con libertad, no tiene que rendir cuentas.
Porque en nuestro país, cuando nosotros declaramos una persona incapaz o le restringimos la capacidad y le nombramos un apoyo, un representante, tiene que rendir cuentas al juez y pedir autorización. Por ejemplo, caso de una persona incapaz. Su curador solo se designa al que es totalmente incapaz, en vez de apoyo, se denomina curador. Sí, porque esa figura como que ha quedado más relegada. Quedó relegada al incapaz. Doctor. Bueno, sí. El curador quiere vender un departamento de la persona protegida, a la que se le declaró incapaz. Tiene que pedir autorización al juez, llevarle tasaciones, el juez le dice qué inversión vas a hacer, a dónde vas a poner esta plata. Entonces estamos en una maraña burocrática que lo hace interminable, desalienta. Yo a algún cliente le dije, no vayamos a tribunales si podemos evitarlo, porque te metes en un camino sin retorno. Sí. En cambio, esta solución del Código francés dice, nombramos apoderado a un familiar y que él se ocupe y ya basta, ya no interviene más la justicia, no rinde cuentas. Muy interesante. Total, si el día de mañana no actúa bien, ya algún otro familiar lo denunciará y lo cambiarán. Bueno, pero mientras tanto, evitamos ese control. Bueno, cuando publique esa nota la comentamos aquí con los pormenores que haga el caso. Bueno, doctor, sin más que agradecerle su presencia y por supuesto queda invitado para próximos programas para ir desarrollando esta materia que es tan extensa y que hace a la vida de todos nosotros. No, le agradezco a usted, Claudia, yo me he sentido muy, muy cómodo, así que quedo a su disposición. Igualmente. Y un saludo para todos los televidentes. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.